mandamos saludos si es que él está siguiendo nuestra transmisión a través del Facebook, porque de un tiempo a esta parte ustedes, amigos, saben que estamos también transmitiendo este programa a través de esta red social. En primera instancia quiero saludar muy cordialmente al Monseñor Aurelio Pessoa, es nuestro invitado especial, él es obispo auxiliar de La Paz. Le damos la bienvenida, Monseñor. Muchísimas gracias y contento de estar aquí en este programa para poder conversar, imagino, de diversos temas que son de interés para todos nosotros. Ya solo de verlo, pues nos damos cuenta más o menos de qué vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de religión, de política, de Estado, del nuevo cardenal. Pero antes quiero saludar a Verónica Rocha. Verónica, bienvenida, muchas gracias. Hola. También a Francesco Zarati y por supuesto a Marcelo Arequipa. Bien. Estamos aquí los 5 para conversar sobre este tema que les anunciaba previamente. Sin embargo, quiero comentarles también que hay elecciones en México este domingo y tenemos entendido que a boca de urna pues está ganando Manuel López Obrador. Eso quiere decir que México está dando un giro hacia la izquierda, un giro histórico, pues hasta ahora habían gobernado partidos conservadores en ese país. Sin embargo, pues dejamos que evolucione el conteo de votos para tener resultados oficiales y nosotros nos quedamos aquí en el Pentágono con este programa que tiene que ver con la religión católica. En la última semana las noticias en Bolivia han tenido ese signo, han tenido el signo católico. El cardenal Toribio Ticona ha sido investido en el Vaticano por el Papa Francisco y en ese acto el presidente Evo Morales ha estado presente con una amplia comitiva del gobierno nacional. En el evento el cardenal Toribio ha roto todo protocolo para abrazarse con el presidente Evo Morales, todo un signo político para estos tiempos. No olvidemos que él ha dicho que es amigo del presidente y no se ha querido pronunciar sobre los resultados del 21F. Sin embargo, pues no faltan los borrachos en la fiesta, diría el vicepresidente Álvaro García Linera, y ha aparecido pues un grupo de mujeres vestidas con la polera del 21F para aguarle la fiesta al presidente y para decir, aquí estamos, queremos que se respete el voto del 21 de febrero, y Bolivia dijo no. En medio de todo eso ha habido una retención de estas activistas bolivianas. Lo que no sabemos es si es que la Guardia Vaticana ha incurrido en esa arbitrariedad de retenerlas o es que ha sido la legación diplomática boliviana la que ha pedido que sean retenidas, que es una de las versiones que ha circulado en las últimas horas en nuestro país. Luego, el presidente Evo Morales ha sostenido la 6ª reunión, nada menos que la 6ª reunión con el Papa Francisco, todo un récord si se habla de presidentes del mundo, pues el presidente es el que más veces se ha reunido con el Papa y eso demuestra la cercanía que existe entre ambos. Estamos aquí, les decía, con Monseñor Aurelio Pessoa y a él queremos lanzarle la primera pregunta respecto a esta aparente buena relación que existe entre el presidente Evo Morales y el Vaticano. ¿Qué significados tienen estos encuentros? ¿Cuál es la lectura que usted hace, Monseñor? Es decir, ¿hay un intento, si se quiere, de cooptación de parte del gobierno del presidente Evo Morales hacia el cardenal Toribio Ticona? ¿Qué es lo que estamos viendo en todo este contexto que hemos descrito? Nosotros como Conferencia Episcopal nos alegramos que el presidente tenga una relación muy cercana con el Santo Padre y como usted lo mencionaba es el 6º encuentro que tiene. Es de desear y nosotros desearíamos como Conferencia Episcopal que esa relación con el Santo Padre la tuviera también con la Conferencia Episcopal de Bolivia. En alguna oportunidad se ha preguntado o han preguntado a los obispos por qué este alejamiento. Y la respuesta es simple, no nos hemos alejado nosotros, porque nosotros hemos buscado tener una relación con el gobierno actual. Es más, puedo asegurarle que desde la Conferencia Episcopal nosotros hemos escrito al señor presidente. No hemos tenido respuesta. Le digo como dato, por ejemplo, el año 2015 fue renovada la directiva de la Conferencia Episcopal. Inmediatamente después, en el mes de noviembre, inmediatamente después, nosotros escribimos al señor presidente de poder tener ir y acercarnos y conversar. No lo hacemos porque tenemos la obligación, sino porque somos conscientes de que el presidente es el presidente de Bolivia y como tal merece el respeto que corresponde.
pero no tuvimos respuesta ninguna ni otra. 4 veces hemos escrito y no hemos tenido respuesta. Mucho se ha hablado estos días, monseñor, de discriminación, es decir, unos acusan a otros de discriminación. ¿Ustedes en todo caso se sienten discriminados por parte del presidente en este intento de acercamiento al poder político? No creo de discriminado, pero sí creo de ignorados. Pensando que somos la oposición, siempre se nos ha dicho la oposición. Pero una de las cosas ciertas es que, por ejemplo, la Iglesia Católica, desde antes de este gobierno, sabemos que ha estado siempre denunciando y diciendo lo que cree que es correcto. Pensemos nosotros, por ejemplo, lo digo porque lo viví de manera personal en mi juventud con el gobierno de Banzer. Concretamente, la Arquidiócesis de La Paz hago mención a Monseñor Manrique, que cuando en el periodo de la huelga que hicieron los mineros en Yayagua, si no estoy mal, el presidente iba a enviar el ejército. Y fue Monseñor Manrique que se puso frente al presidente y le dijo: usted envía al ejército, yo cierro las iglesias. Y entonces fue un motivo que el presidente en aquel tiempo cedió. Y no hubo la intervención del ejército en estas minas. Entonces, de manera que no es nueva el protagonismo, si queremos decir así, de la Iglesia en nuestro país. Y en medio de todo esto, aquí ya lanzo la pregunta al resto del panel, ¿qué significado tendrá el acercamiento del presidente Evo Morales a un cardenal emérito? Es decir, el cardenal Toribio es un cardenal emérito porque ya ha pasado los 80 años y nos explicaba Monseñor Pessoa que no tiene una jurisdicción dentro de la Iglesia Católica en Bolivia. ¿Qué significará este acercamiento, esta religiosidad del presidente Evo Morales que durante tanto tiempo ha estado tan distanciado de la Iglesia en Bolivia? Yo quisiera ver el problema desde diferente perspectiva. Desde la perspectiva del Papa, yo me he preguntado por qué el Papa ha creado este nuevo cardenal, que obviamente no tiene consecuencias en cónclaves. Es un cardenal que ha pasado los 80 años, por tanto no elige, es un título honorífico. Pero ¿por qué lo hizo? Puede hacerlo por razones personales. Es el Papa que escoge. En el caso de los cardenales, me corrige Monseñor, en el caso de los cardenales, el Papa decide autónomamente. Si quiere hacer cardenal a Marcelo, lo hace sin pedir sus antecedentes, etc. Obviamente tiene que hacer. Pero Marcelo es un hombre casado, no podría. Ha habido cardenales casados. La historia es muy rica de excepciones. De el segundo bloque vamos a hablar del tema. Entonces, yo leo personalmente ahora, en esa decisión del Papa, más allá de una amistad que tuvo con Monseñor Toribio cuando él era encargado de la pastoral de los migrantes en Buenos Aires, y por tanto constantemente se encontraba con el arzobispo de Bergoglio de Buenos Aires, yo veo una señal. La señal es que ha querido nombrar, quién sabe, el último de los obispos. Y esto en sentido evangélico, no porque sea el menos culto, no, en el sentido que es alguien que ya está jubilado, no ha tenido una gran diócesis a cargo, no ha tenido una trascendencia, digamos, en los documentos de la Iglesia, en presencia ante la prensa, y muchas de las cosas que han sucedido, a mi criterio, se explican por su inexperiencia frente a periodistas también astutos, yo diría, ¿no?, que saben sacar de una persona mucho más de lo que quiere decir. Entonces, es realmente una señal de que el cardenal no es el príncipe de la Iglesia, el gran intelectual o el descendiente de familias nobles de la Edad Media. Puede ser un indígena, una persona muy humilde, muy pobre, porque hasta enfermo, además de ser emérito. Esta es la señal, que viene de parte del Papa. ¿Cómo lo ha recibido la Conferencia Episcopal? Yo creo con alegría, porque evidentemente es algo inesperado, pero ha captado la señal que ha querido dar el Papa. Y desde el punto de vista del político, a mí me parece que hay una señal muy fuerte. Aquí hay un verdadero indígena, alguien que habla 2 idiomas
y que ha vivido en la pobreza, un verdadero pobre, uno que después que se ha retirado, ¿no? Y que ha vivido en Coro Coro, no vive en un palacio, sino vive en un cuartito, ¿verdad? Y un verdadero humilde, porque no se hace al humilde solo, digamos, delante de la opinión pública, sino es humilde de verdad. Yo personalmente me he encontrado varias veces con él, he tenido trato, no es mi amigo en el sentido que no nos tratamos, nos visitamos, pero por ejemplo en la Universidad Católica él se hacía presente a todos los actos, que se los invitaba, estaba ahí tranquilo, un intercambio, con una sonrisa realmente evangélica de niño. Es una persona de todo respeto, yo siempre le he tenido mucho respeto, pero eso contrasta con la falso indígena, falsa humildad, falsa pobreza que nos venden todos los días. Sí, yo quiero decir, por ejemplo, conozco de primera persona el año 2015 cuando llegó el Papa. Él dijo, se admiró, Toribio, ¿estás aquí todavía? ¿Estás vivo? Así que le digo, ¿Vives todavía? Y después lo mismo el año pasado cuando tuvimos la visita de Rímina, estaba allí. Entonces el mismo Papa refirió cómo conoció a Monseñor Toribio, de modo que ha habido un acercamiento precisamente con el tema migrante. Y además no hay que olvidar que, por ejemplo, todas las iglesias en el mundo entero cada 3 años envían informes de cada jurisdicción eclesiástica con todas las actividades que se realizan, con los logros que se hacen, con las dificultades con que se encuentran. Entonces, de manera que el trabajo de Monseñor Toribio no es desconocido para el Papa, aparte de esa amistad. Pero yo quiero decir, por ejemplo, se ha escrito o se ha echado mucha tinta hablando de situaciones y cosas que no se conocen. Y también se ha hablado mucho, como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo. No, la Iglesia tiene sus normas, la Iglesia tiene sus leyes y todas estas cosas, pero a veces se ha hablado de cosas que no se saben. Y yo quiero hacer recuerdo, Francesco, y también aquí don Marcelo estará de acuerdo conmigo, aquel filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, que cuando habla del tema del lenguaje, él dice, de lo que no se sabe, no se debe hablar. Pero en nuestro país estamos acostumbrados a hablar de todo, aún aquello que no sabemos, y yo creo que eso ha sucedido con este tema del cardenal Toribio. Una de las cosas ya que usted menciona, que se ha hablado en estos días, es que ha habido un distanciamiento entre la Conferencia Episcopal Boliviana y el cardenal Toribio, porque la conferencia así de mutuo propio ha hecho un comunicado diciendo que la voz oficial de la Iglesia es la Conferencia Episcopal. Usted es secretario general de la Conferencia Episcopal y nos explicará, digamos, el contexto de esa comunicación. Pues nosotros nos pareció raro en el sentido de que el cardenal Terraza sí era vocero de la Iglesia Católica, de hecho era un vocero muy respetado y por eso pues llamó la atención de que la Conferencia Episcopal marcara esta distancia con el cardenal Toribio, y ahí salió la historia de que, bueno, hay periodistas que son sagaces y le han hecho decir, no, es que no me quieren porque soy indígena, ¿verdad? Entonces, obviamente esto ha sucedido en este contexto, ¿no? No sé si Verónica o Marcelo quieren aportar. A ver, creo que hay varios temas que, como bien dice el Monseñor, se han especulado y analizado, pero bueno, no vamos a mentirnos porque en este programa tratamos de hacer un poco eso, basado siempre en información. Entonces, en ese sentido, puedo entender perfectamente que la posición institucional de la Iglesia es la que nos presenta el Monseñor y por supuesto se entiende y se respeta. Me gusta la lectura que hace Francesco en términos de señal, porque creo que sería pecar de ingenuos el pensar que la designación y todos los sucesos de los que nos traen hoy a la mesa no tienen una calidad política, desde quienes operan en la política formal, digamos, y también creo desde la Iglesia. Creo que la Iglesia en general hace política con varias señales, con varias actitudes, forma parte de la sociedad boliviana y por supuesto sus decisiones y sus posturas hacen a la política del país. Entonces me gusta mucho la postura que dice Francesco, porque obviamente también hay una política dentro de la Iglesia, y en esa política dentro de la Iglesia es muy apegado a los principios que se predican desde el catolicismo, desde el cristianismo, el pensar que esa es la razón por la que se elige a este
a este cardenal. Y bueno, yendo al otro lado, creo que también es preciso pensar que todo gobierno en países que tienen gran población católica tiene que repensar constantemente y servirse, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, de las señales y del escenario que pone la Iglesia Católica para hacer política. Por una razón muy simple, porque la Iglesia Católica es un actor muy relevante en la política internacional, y eso no podemos negarlo. Entonces, yo quisiera entender que el gobierno lo que está haciendo es aprovechar esto que puede ser, si seguimos la lectura de Francesco, resultado de la política interna de la Iglesia, que tiene como resultado la designación del cardenal, y el gobierno ve eso como una oportunidad. Y yo no los culpo, el gobierno está ahí para hacer política. Y creo además que lo está buscando hacer desde una óptica que es muy importante para las y los bolivianos, la causa marítima y el Silala. No es menor que en toda la agenda, hoy, no sé si ha salido hoy o ayer la nota de María Silvia Trigo en El Deber, es una nota muy, muy pulcra respecto a toda la agenda que han tenido. En realidad la nota tiene como objetivo dar cuenta de los gastos que han habido al llevar una gran comisión, pero es muy pulcra cuando relata las actividades que se han tenido allá en el Vaticano y en Roma. Y claro, si uno lee, toda la agenda está enfocada en torno al agua. Se vuelven con una donación de la FAO que tiene que ver para el proyecto Mi Riego. Tiene una reunión el equipo de Silala en Roma y se van para allá, gente de ADEMAF, se va el agente de la causa marítima, etcétera. Entonces tiene la reunión allá. Y por supuesto se reúne con el Papa, que ya en algún momento, y esto no es un secreto porque ya hemos especulado si se quiere como país al respecto, se está buscando que sea un aliado para esta causa, ¿no? Entonces creo que ese es el gran contexto particular de este momento, y creo que la visita tan plegada de funcionarios, diplomáticos y representantes del Estado boliviano a acompañar a la designación del cardenal está relacionada con eso, y se lo toma como una oportunidad política para un objetivo Estado-país que tenemos. A ver, Monseñor nos hacía alerta de un tema que yo no lo había considerado hasta ahora, en el sentido en el que una cosa al parecer es hoy día la conferencia episcopal, digo, en el tratamiento en la relación con el gobierno, nos ha explicado que está alejada hoy día, en realidad, la relación entre la conferencia y el gobierno, y otra es ahora la aparición del cardenal Ticona, ¿no? Y ahí más bien habría una suerte de una relación mucho más cercana. Y a mí eso me genera cierto paralelismo con el comportamiento en general que tiene el gobierno con todas las organizaciones y todas las instituciones en general, ¿no? Ahí donde no encuentra afinidad para ejercer el poder o para ejercer la práctica política del gobierno, me da la impresión que se aleja, pero ve alguna ventana de oportunidad que probablemente sirve para debilitar a esa otra opción, entonces hace casi, digamos, como que la paralela, digamos, ¿no es cierto? Tiendo, digamos, a sospechar que probablemente tiene un poco que ver con este juego, tiende un poco a sospechar, digo, ¿no? Pero me parece, o sea, lo pienso además en voz alta y además muy rápido a propósito de lo que nos comentaba Monseñor. La otra cosa es que yo me preguntaba igual, ¿cuál es la explicación de que el Papa Francisco haya elegido al cardenal Ticona? Y yo pensaba en la Iglesia Católica, se puede comportar políticamente, sí, pero no lo hace, digamos, como un factor de poder necesariamente, porque no busca el poder político, ¿no? La segunda cosa es, no creo que la Iglesia Católica hoy día esté empeñada en buscar, digamos, recuperar feligreses, digamos, no creo que esté necesariamente empeñada en eso. La tercera es, y mi pregunta era más bien la Iglesia hoy día está intentando actuar en atención o en función a lo que el pueblo necesita, en realidad, probablemente, ¿no? Ahí, ¿por qué digo esto de quizá está actuando en función de eso? Y rescato una frase textual que me gustaría leer, es muy cortita, de lo que dice el Papa Francisco. Para entender cuáles son los valores de un pueblo, dice, debemos entrar en el espíritu, el corazón, el trabajo, la historia y el mito de su tradición. Es decir, el pueblo es algo mítico, ¿no? Entonces ahí sí rescato, ahí sí creo que sintoniza muy bien la idea de elegir a Toribio Ticona, digamos, como un cardenal emérito, ¿no? Que intenta introducirse justamente en la raíz misma de lo que significa esta sociedad, digamos, ¿no?
la raíz misma de la humildad, de la parte más indígena, de ese rescate, un poco, si quieren, de aquello de lo que somos nosotros al final, los bolivianos, que a veces nos olvidamos, creo, la gente que sobre todo vive en la ciudad, de que el paralelismo o la sociedad misma que tenemos es bastante plural ahí en ese sentido, ¿no? Y la otra cosa que me lleva a colación de lo que acabo de decir es más bien un poco incluso en plan de pregunta al monseñor. Si bien es cierto que estamos viendo un poco ese comportamiento del gobierno, luego un poco también siguiendo lo que decía Mary hace rato, a mí me hace un poco de ruido la información que empieza a generarse en los medios de comunicación respecto a la declaración que hace la conferencia episcopal, un poco separándose del cardenal Ticona. Entonces ahí me da la impresión de que se genera cierto conflicto, por lo menos en la cobertura mediática. A mí me hace un poco de ruido y no veo una iglesia unificada en realidad, sino más bien veo una iglesia que dice, nosotros somos la voz oficial y él no necesariamente es la voz oficial. Entonces no veo ahí una armonía que uno, digamos, espera, digamos, encontrar en la iglesia católica, ¿no? Bien, yo creo que de esto se ha hablado bastante, pero digo yo en términos no ciertos, porque por ejemplo fui a la primera persona que se me comunicó desde Roma cuando el Santo Padre en el Ángelus de aquel domingo 20 de mayo anunció la creación de Monseñor Toribio Ticona como cardenal de Bolivia. Fui el encargado de dar la noticia también a otros obispos, juntamente con el señor Nuncio y algunas otras personas más. Y el motivo fue de alegría, porque nosotros consideramos que, por ejemplo, la iglesia boliviana es tomada en cuenta por el Papa. No es una iglesia marginada, vamos a decir así, sino que es una iglesia que se la toma en cuenta, y entonces por eso hay lo que nosotros hemos dicho, esta deferencia por el Monseñor Toribio Ticona, por la iglesia en Bolivia, porque él es parte de la conferencia episcopal. Ahora, se ha dicho que hay, se ha dicho, también lo mencionaba, como que hubiera un distanciamiento. No hay, nosotros como obispo, y eso les puedo asegurar, no hay un distanciamiento, estamos contentos con que él sea el cardenal. Ahora, una de las cosas que probablemente no se entiende o no se ha entendido es el hecho de la organización de la iglesia, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares. Por ejemplo, una de las cosas que vemos, el Monseñor Toribio Ticona es un obispo emérito. Como ya decíamos, no tiene una iglesia en donde él sea el pastor. Es un obispo jubilado. Es una de las cosas que debemos entender. Veamos Terraza nosotros. no lo era, ¿no? Terraza no lo era. Monseñor Terraza no lo era. Cuando Monseñor Terrazas y Monseñor el cardenal Maurer, cuando fueron elegidos cardenales, ellos eran obispos, llamamos así, en activo. El uno de Sucre y el otro de Santa Cruz. Presidentes de la conferencia. Sí, es que venía allí las tres cosas, casaditos, como decimos en algunos lugares, ¿verdad? Monseñor Julio Terrazas era arzobispo activo de Santa Cruz y era presidente de la conferencia episcopal. Y entonces allí le vino el nombramiento de cardenal. Entonces él siguió siendo presidente, siendo elegido y reelegido presidente según los estatutos, hasta cuando se jubiló. Cuando él se jubiló a los 75 años, pasó, vamos a decir así, a ser emérito. Él no participó más de la conferencia episcopal. Es más, yo les puedo decir, cuando a mí me nombraron obispo, yo fui a saludarle, y entonces le pregunto, ¿usted por qué no va a la asamblea? Palabras textuales. Dice, mira, hijo, ya trabajé. Entonces ya les toca a ustedes, tiene que renovarse. Dice, además ya soy emérito, tengo derecho al descanso. Entonces Monseñor Toribio está en esa situación. No es la discriminación, no es el alejamiento, no es la estructura. Por ejemplo, pensemos nosotros en cualquier institución civil. Una persona que fue o que está en pensiones, o cómo se llama, jubilado, ¿acaso es presidente de la institución a la que perteneció? No. Fijémonos solamente eso. O el caso más claro, el Papa Benedicto XVI, es emérito, él está allí.
Sin embargo, monseñor, permítame ahí hacerle una pregunta. El hecho de ser nombrado cardenal, por muy emérito que sea, por mucho que no tenga cargo en la conferencia episcopal ni que tenga jurisdicción en una parroquia, le da pues un liderazgo dentro de la Iglesia Católica. Es decir, lo que él diga va a ser percibido como la voz de la Iglesia, pese a que usted nos ha explicado que estructuralmente él no es la voz de la Iglesia, pero para la gente, para el común de los ciudadanos, de los católicos, pues la voz del cardenal tiene que tener importancia, porque es una voz de un líder nombrado por el Papa Francisco. ¿O cuál es la relación que tiene la conferencia episcopal con el Vaticano? Pregunto yo, si el Papa nombra a un cardenal emérito, qué sé yo quiero saber si la conferencia episcopal, por ejemplo, influye en el Papa Francisco, si le cuenta el tema del 21F, si le cuenta el tema del Palacio, en fin, todos estos temas con los que se ha discrepado con el cardenal. Bien, yo no le veo una discrepancia, sino, por ejemplo, el cardenal ha sido nombrado por el Papa, es parte del gobierno de la Iglesia Universal, es un consejero del Papa. Esa es una de las primeras cosas. Ahora, el cardenal tiene voz en la conferencia episcopal, no es alguien anulado. Yo creo que en algún momento no se le ha dado la importancia a ese tema de la voz. Por supuesto, se le comunicará, se hablará con él, se consultará. O sea, hay una comunión allí, no se rompe la comunión. Entonces no es alguien que va a estar al margen o alguien que va a estar olvidado absolutamente. No, por eso les decía al principio, para nosotros es un orgullo, porque será la voz de esta iglesia boliviana, que él en algunos viajes esperamos que pueda hacerlo en varias oportunidades, conversar del Papa de nuestras preocupaciones como Conferencia Episcopal de Bolivia. No, de modo que allí no separamos la cosa, él sabe y sabrá y se le comunicará y tendrá su voz, que será escuchada también por los obispos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es más bien una ocasión única que tiene la Iglesia de Bolivia para llegar a los oídos del Papa a través de una persona que tiene peso, sí, en el Vaticano, porque es un cardenal, uno de los 120 y tanto, ¿no? Bueno, sobre el resultado, obviamente Evo Morales no ha ido al Vaticano a firmar contratos de exploración de hidrocarburos, ¿no? Claro. Como suele hacer en Rusia. Pero hay dos cosas que ha dicho en sus tweets, y es que tengo la nota de un periódico. El tuit dice: también decidimos realizar un nuevo acuerdo marco entre el Estado Vaticano y el Estado Plurinacional de Bolivia, para lo que conformaremos una comisión mixta. Muy agradecido por la cordialidad del hermano Pontifex, ¿no? Dice, seguiremos trabajando juntos. Esto significa que la relación entre el Vaticano y el Estado de Bolivia, entre estados soberanos, se rige no por un concordado, sino por notas reversales en este momento. A raíz de la nueva Constitución, todos los convenios internacionales han quedado en suspenso, aunque se ha ampliado el plazo para ser revisados, y no caducarían. Entonces, es necesario que estas notas reversales sean actualizadas. ¿Quién lo hace esto? Evidentemente, no es la Conferencia Episcopal directamente, sino es el Vaticano, pero la Conferencia Episcopal es la más interesada. ¿Por qué? Porque hay el tema de la educación, el tema de la salud, de las obras sociales de la Iglesia, una serie de exenciones para las misiones que hacen. Entonces, me parece que esto es un resultado muy importante, que poder tener un marco legal en la relación entre Iglesia y Estado que de alguna manera interfiere o beneficia, digamos, el trabajo de la Conferencia Episcopal. El otro me ha extrañado mucho más, porque eso no ha salido en el comunicado oficial de la Santa Sede, sino lo ha dicho el propio presidente. Dice que el Papa y Evo acuerdan una sesión del Consejo Episcopal en Bolivia. Esto a mí me suena muy raro, porque tenemos un artículo de la Constitución, ¿no? El artículo 4, que dice: el Estado es independiente de la religión. Que el Consejo Episcopal Latinoamericano quiera reunirse en Bolivia es problema del Consejo Episcopal, no tiene nada que ver. Puede facilitar, digamos, las visas, los permisos, pero no tiene por qué anunciarlo el presidente de Bolivia, tiene que ser a través de los canales de la Iglesia. A mí me parece una interferencia un poco inoportuna de parte de nuestro presidente. Y estas luces y sombras, estas claros oscuros, se nota también porque ustedes saben que
ha habido una denuncia del arzobispo de Cochabamba que a mí me ha dejado perplejo, de que el primer secretario de la embajada en el Vaticano es un falso cura. Es un señor José Luis Funes, que fungiría, porque él mismo se ha anunciado como tal vez nos puede confirmar esto, es la segunda autoridad del primer secretario de la embajada ante el Vaticano. Entonces, por un lado, el hermano Francisco, y que queremos tener buenas relaciones, el hermano Toribio, pero por el otro, provocaciones como esta, un falso cura lo meten en la embajada. Eso me parece que todavía no estamos en una relación sincera, transparente, ¿no? Queremos un poco manipular de parte del gobierno. Con respecto a lo que decía Francesco, yo disculpe que le corte allí, por ejemplo, las notas reversales. Allí para nosotros, para mí particularmente, ha sido una confirmación de que al presidente no se le dice todo. Porque la comisión de esta que habla sobre las notas reversales, ya viene trabajando la conferencia episcopal con la Cancillería desde hace unos 5 o 6 años atrás. Ya nosotros desde la conferencia episcopal, la comisión que tenemos, integro la comisión como secretario general, hemos hecho las revisiones, se ha mandado a la sede apostólica para su revisión. O sea, la pregunta sería, ¿qué ha ido a anunciar? Si es que es algo que ya estaba en proceso o a darle un impulso. En todo caso, como ustedes verán, amigos del Pentágono, la política y la religión tienen todo que ver, ¿no? No es que tienen poco que ver, tienen todo que ver. Precisamente por eso les invito a tomar una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de este tema, religión y política. En instantes vuelve la programación de TVU. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Hoy vamos a dialogar de hombres. Hoy vamos a dialogar de afectos. Y vamos a dialogar de teatro. Comunidad sexual. El análisis preciso, la palabra correcta y el enfoque acertado sobre toda la problemática de niños, jóvenes y adultos en su entorno familiar y social. Comunidad sexual. En 2 entregas, sábados a las 18 horas y domingos a las 23 horas. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. Nueva televisión universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia con este tema. Entonces, no es una noticia, digamos, que se haya tenido que anunciar desde el presidente, sino más bien desde la conferencia episcopal, pero además se venía trabajando, es decir, no es un tema que haya ido a hacer el presidente, no es una gestión que el presidente haya hecho en este viaje al Vaticano. Cuéntenos un poquito más de eso. Como ya les decía hace un momento, pues desde hace 5 años estamos trabajando en la adecuación de las notas reversales con la nueva Constitución de Bolivia. Entonces, hemos tenido ya reuniones con la Cancillería y también el grupo de la comisión que tiene la Conferencia Episcopal, que ayuda y que aporta con todo este tema de renovación de las notas reversales para ser mandadas al Vaticano, y que desde la Secretaría de Estado sean los que le den forma a esto que nosotros como Iglesia Boliviana queremos que se contemple en este acuerdo internacional entre Bolivia y el Estado del Vaticano. Es decir, si se quería justificar el viaje del presidente Evo Morales con ese tema, digamos que no estaba bien planteado. Yo lo que dije, y eso lo sostengo, por ejemplo, para mí se confirma que el señor presidente no recibe toda la información que debería recibir, porque esto se supone que el señor canciller lo conoce, o la gente que trabaja en la Cancillería conoce este tema.
no es extraño, y lo digo con seguridad porque trabajamos con la Nunciatura Apostólica y entonces esto está presente allí. Y el otro tema que había quedado pendiente del anterior bloque es el del falso sacerdote que trabaja en la legación diplomática de Bolivia en el Vaticano. Cuéntenos, monseñor, ¿qué hay de eso? Una de las cosas que nosotros como Conferencia Episcopal hemos manifestado en varias oportunidades es que no puede haber una iglesia a nuestro gusto, o no pueden haber obispos que estén de acuerdo conmigo, o sacerdotes que estén a favor mío. Y nosotros creemos, por ejemplo, que esta equivocación, que también a nosotros como conferencias nos sorprendió, el que hubiera una persona allí que no fue catequista, fue sacristán más que catequista, fue sacristán de una iglesia en Colcapirgua, en Cochabamba. Y entonces que de repente aparece como sacerdote, como primer secretario en esa legación diplomática. Entonces significa que no se averigua también acerca de las personas. No, es alguien que puede uno decirlo, puede que esté de acuerdo conmigo y me cae simpático, o es de mi influencia y utilizo mi influencia para aquello. ¿Usted cree que el gobierno sí trata de formar, digamos, un bloque de sacerdotes que le apoyan en su política? Se ha tratado de separar en algunas oportunidades. Han habido mensajes muy claros de parte del gobierno en donde se ha tratado de dividir a la Iglesia Católica. Como Iglesia Católica nosotros nos mantenemos en lo que siempre hemos dicho, nos mantendremos en eso, y no por una tosudez absolutamente, porque nuestro servicio nos obliga a mantener y a decir las cosas. Por ejemplo, se mencionaba hace rato la visión de la Iglesia a través de no solamente la predicación, sino las obras sociales. Pensemos nosotros, yo vengo de un pueblo muy pequeñito, les digo, a partir del año 85 empezó a crecer, hoy tendrá como unas 10.000 gentes, pero en tiempos pasados eran 2.000 personas. ¿Quiénes tenían la salud? La Iglesia. ¿Y quiénes tenían la educación? La Iglesia, porque no llegaba el Estado. Nosotros como Iglesia hemos suplido al Estado y aún hoy queremos seguir colaborando en este caso. Y en esto y otros casos, la educación, la salud y todos aquellos temas en donde el Estado no llega, solamente queremos la oportunidad que se nos dé, ¿no? Porque al final, creo que en eso coincidimos con el gobierno, servimos al pueblo boliviano. En esa línea probablemente yo tengo más bien en realidad una pregunta, porque a mí me gustaría que nos pueda explicar un poquito más de estructuralmente, es decir, en términos de lo que es el diseño de la iglesia misma, cómo está diseñado, es decir, cómo actúa y cómo funciona en realidad, ¿no? Porque cuando revisas el texto de Ratzinger de Democracia en la Iglesia, él dice, la forma y autoridad de la Iglesia tienen un fin y misión estructuralmente distinto al resto de instituciones políticas. Es un malentendido pensar algo distinto, dice él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber por eso cómo está estructurada toda la malla, si quieren, de lo que es, digamos, el diseño institucional de la Iglesia. Y en función a eso quizá probablemente podamos entender de cuál es la variación respecto a lo que puede ser, digamos, una estructura política, lo que es un gobierno, y luego cómo se comporta así en la Iglesia Católica en Bolivia, ¿no? Una de las cosas que seguramente, y no es culpa quizás porque muchas veces no se conoce, no somos una asociación en donde, como se dice normalmente, no somos orgánicos en ese sentido. Es una relación de comunión. Por ejemplo, para entender, en Bolivia son 18 jurisdicciones eclesiásticas. Cada obispo es autónomo, es independiente, podríamos decir, en el temas pastorales y en temas de obras sociales en la jurisdicción que le corresponde. La Arquidiócesis de La Paz, tenemos nuestras propias obras sociales, nuestros propios programas de catequesis, así lo tienen las otras jurisdicciones. Tenemos comunión en temas comunes, por ejemplo, el tema justicia, en donde todos los obispos estamos
recibiendo y recibimos la información, o el tema que causó también dificultades con el gobierno, en donde se descalificó, como siempre, a la iglesia el tema drogadicción y narcotráfico. No, son temas comunes porque son situaciones que se da en La Paz, en Cochabamba y en el vicariato de Pando, o si queremos en el vicariato de Camiri, o el tema justicia, por ejemplo, o el tema educación. Entonces, en esos temas comunes es en donde nosotros podemos, en comunión, trabajar sobre estos puntos. Si me permiten, quiero poner sobre la mesa del debate un par de temas que han tenido que ver con las declaraciones que ha hecho Monseñor Toribio inmediatamente después de haber sido nombrado desde el Vaticano. Uno de ellos tiene que ver con el Palacio de Gobierno, el otro tiene que ver con el 21F. El cardenal ha tenido posiciones diversas respecto al tema del Palacio de Gobierno. En primera instancia dijo que era un lujo innecesario, luego ha señalado que estaba acorde al progreso del país, aunque en una segunda parte de esa misma declaración también ha dicho que era innecesario. Y en el tema del 21 de febrero, el cardenal ha señalado que no quería pronunciarse porque el presidente Evo Morales es su amigo. Yo entiendo que existe alegría, que existe unidad, tal como nos comenta el Monseñor Pessoa respecto al nombramiento del cardenal Toribio. Sin embargo, esta alegría y esta unidad no puede borrar las diferencias. La conferencia episcopal desde un principio ha sido muy clara en defender el derecho del pueblo, el voto del pueblo, lo ha dicho claramente, ha defendido, ha sido crítica en torno a los lujos, en torno al despilfarro del gobierno, en torno al nuevo palacio y otros gastos. Entonces, primero conocer la posición del panel respecto a este tema, a las declaraciones del cardenal y también, por supuesto, de Monseñor Pessoa. Bueno, yo tengo una opinión muy personal sobre las declaraciones del cardenal. Desde el punto de vista de la conferencia episcopal, creo Monseñor Aurelio ha sido claro. La voz oficial la tiene la conferencia. El otro es una opinión personal, muy importante, muy relevante, porque ahora es el cardenal. Pero hay que leer esas expresiones desde su situación existencial del Monseñor. Primero, yo creo que él, que ha vivido todo el tiempo en la pobreza, ha sido un obrero, no puede decir otra cosa. Este es un lujo innecesario. Esa es su verdadera expresión. Pero por otro lado, creo que él tiene una preocupación, y esto lo ha demostrado a través de algunas declaraciones, que Iglesia y Estado tienen que trabajar en conjunto, serán independientes uno del otro. Yo siempre he hecho una metáfora, alguna vez acá en el Pentágono, es como vivir en un mismo departamento en cuartos separados, pero también hay ambientes en comunes, hay las obras sociales, hay la educación, hay la familia, algo donde tienes que encontrarte. Entonces, todos los días en la cocina para el desayuno tienes que encontrarte, hablar, hacer. Entonces, esta preocupación de Monseñor Toribio me parece legítima. Tiene que haber más acercamiento, pero eso no es una crítica a la conferencia. Esa es una crítica al gobierno. El gobierno da señales diferentes. Dice, nosotros somos, ha dicho varias veces Evo, yo soy católico, pero de la iglesia de base. La iglesia de base significa de los curas del pueblo, de los que trabajan con los pobres, pero al mismo tiempo es amigo del Vaticano, entonces esa no es la iglesia de base. Es decir, parece que todo está contaminado por la ideología. Los que están de acuerdo conmigo, que los puedo manipular, muy bien. La Constitución es clara que debe haber independencia, pero no hay acto donde se ha reemplazado el anacrónico Te Deum que había antes en las festividades con celebraciones multireligiosas. Yo no le veo nada de malo en eso, pero ¿dónde está lo malo? ¿Quién las organiza? La Cancillería. ¿Qué tiene que ver la Cancillería? Dejen que las diferentes confesiones religiosas o espirituales se reúnan, se pongan de acuerdo y hacen una ceremonia. Los papas han hecho en Asís muchas veces, ¿no?, reuniones multireligiosas, plurireligiosas, y lo han hecho muy bien. ¿Qué tiene que ver la Cancillería a organizar? Iván Acuni, cuando era jefe de protocolo, ha introducido esa intromisión, me parece, de la Cancillería en cosas que no le corresponden. Lo único que tiene que coordinar a qué hora va a haber la ceremonia interreligiosa y a qué hora va a haber el discurso del presidente. Pero cómo se organiza no tiene que decidirlo la Cancillería. Esto es violar la Constitución. Entonces, yo veo que realmente no deja de sincerarse el gobierno del MAS, en especial el presidente Evo, en su relación hacia la Iglesia.
Por un lado quisiera manipularla. Un episodio, voy a contar una anécdota para entender hacia dónde quiero ir. Una vez estaba hablando en un coliseo de Cochabamba, me parece, y un momento de esto pidió aplauso, hace muchos años. Todos aplaudieron y ahí estaba un arzobispo, que es Monseñor Tito Solari, que no aplaudió, no quería aplaudir. Uno puede aplaudir si quiere, si no. Y lo retó diciendo: usted, monseñor, no está aplaudiendo, no está de acuerdo con el proceso de cambio. Esta es la lógica de amigo-enemigo. Si uno es mi amigo, todo. Si uno me critica, me hace, se vuelve enemigo. ¿Quiénes son los más perseguidos? Los que una vez fueron amigos del proceso de cambio. Ahora los pobres están perseguidos por todo lado. Entonces, si no cambia esta actitud, los demás son palabras vacías sobre este tema como sobre muchos temas. Quiero ponerle a la mesa dos ideas. Respecto a lo que decía Mary sobre las opiniones del cardenal, pues creo que son eso, que son opiniones y que se las respeta como las de cualquier persona. Tengo ahí una duda que en realidad se la quisiera plantear más en clave de pregunta al monseñor. En todo esto que personalmente estoy aprendiendo mucho ahora sobre la estructura de la iglesia, y claro, nos dice que hay una posición oficial de la conferencia, de que la voz oficial es la conferencia episcopal, por lo tanto usted o probablemente el secretario adjunto o alguien que pertenezca a la estructura. En ese sentido, Francesco decía una cosa que creo que es clave para entender esto, porque el cardenal vamos a tener muchos años como un actor de la iglesia dentro del Estado boliviano. Y Francesco decía, es la opinión personal del cardenal, todas estas opiniones a las que estamos haciendo referencia. Y yo no estoy tan segura. O sea, quisiera entender un poco mejor cómo podemos interpretar desde la sociedad boliviana las opiniones que él vierte, porque finalmente, retrotrayéndome a la lógica que usted nos planteaba de forma pedagógica, entonces su voz sería la representación de la Iglesia Universal, no así de la boliviana, si es así o si hay otra forma de entenderlo, porque va a estar difícil que durante los siguientes meses y años digamos, es su opinión personal, es su opinión. No, él es cardenal de Bolivia. Entonces tiene que tener alguna calidad y por supuesto que va a tener una densidad simbólica en la agenda mediática y demás. Creo que es necesario resolver eso. Se entiende que la voz oficial pertenece a la estructura de la iglesia, creo que eso quedó bien explicado, pero entonces las opiniones del cardenal a título de qué o quién van. Dudo mucho que la respuesta debiera ser, por lo menos no me termina de cuadrar, a título personal. Eso lo planteo como pregunta. Y solamente una cosita más, voy a ser un poco rápida, sobre el tema del Estado laico. He estado viendo mucho en redes sociales este malestar por toda esta intervención y por todos los temas que estamos planteando ahorita, toda vez que sabemos que vivimos ahora en un Estado laico, producto de la aprobación de la Constitución. Y ahí vuelvo a la primera idea que planteaba en el primer bloque. Creo que es necesario entender que en la medida que los contenidos de la Iglesia Católica, y eso será lo que se está negociando cuando habla de un proceso que se hace con la Cancillería, no tienen que estar en educación y demás ligados a, no sé si es muy propio lo que estoy diciendo, pero a la difusión de los principios de la Iglesia, algo así. Hay un tema de contenido. En el resto de las gestiones, creo que hay que verlo como un tema de diplomacia. Volviendo al anterior, no nos olvidemos que el Papa Francisco ha sido un actor político muy relevante en los temas de Cuba, de Colombia, es un actor muy importante en Latinoamérica y el mundo, y yo lo entiendo a título de diplomacia en la medida en que no se metan con contenidos que tienen que ver con la educación. Le daremos la palabra a Monseñor. Bien, yo creo que he manifestado hace un momento que el Monseñor Toribio Ticona, cardenal en Bolivia, él es un consejero del Papa. Él llevará las preocupaciones de la Iglesia de Bolivia. Como decía, y lo vuelvo a reiterar, ojalá pueda él en varias oportunidades, considerando su salud y la edad también, viajar a Roma llevando la voz de la Iglesia. Entonces yo creo que por allí va la respuesta que yo puedo darle. Perdón, ¿y podemos entender que en eso trae la voz desde Roma? Trae la voz desde Roma también. Entonces por eso les digo yo, es una comunión. No es una postura política, no, aunque sí tendrá su ingrediente político, eso no vamos a negarlo, pero traerá también
lo que el Papa le aconseje. Pero tampoco la voz oficial del Vaticano, para eso está el nuncio. Exactamente. Hay 3 actores. El nuncio es como el embajador, ¿verdad? El embajador del Vaticano. O sea, para la Iglesia, estoy hablando, por ejemplo, con respecto a la relación conferencia episcopal. En otros temas estará la nunciatura. Estamos ya casi en la recta final del programa, sin embargo, no quiero dejar de mencionar el último detalle. Verónica ha insistido bastante en los logros del presidente Evo Morales en este viaje al Vaticano. Ha habido bastante crítica, evidentemente, en las redes sociales, porque son 2 viajes seguidos a otro continente, realizados en el avión presidencial, con una comitiva amplia, con el dinero del Estado, en fin. Por eso quisiera, así rapidito, si alguien me quiere comentar sobre el tema, si es que realmente justificaba este viaje del presidente al Vaticano, porque ya es la 6ª reunión, no lo tenemos ya al Papa convencidísimo de que la demanda marítima boliviana es justa. Yo simplemente quiero mencionar algo que se decía, el distanciamiento, conferencia episcopal y Estado. Quiero repetir aquello que dije al principio, nosotros no nos sentimos distanciados. Es el gobierno el que se distanció por nosotros, sus motivos tendrá y creo que eso no es difícil intuirlo. Francesco, sobre el viaje, tal vez. Bueno, yo dije que sobre el resultado oficial, en el sentido que ha habido declaraciones, hay estos 2 momentos, ¿no? Uno que es tal vez fortificar, impulsar estas comisiones que están revisando las notas reversales, la relación entre Estado y Vaticano. Y la otra del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que es el máximo organismo de la Iglesia Latinoamericana, que tendrá una sesión en La Paz. Lo que veo en la nota aquí es que casi Morales quiere dictar la agenda de este CELAM. Dice, comenzamos con lo más importante, que vamos a preparar una sesión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM. Eso no le corresponde a un presidente, ¿no? Con tema de migración a la ciudadanía universal. Esto es una de las ideas, ¿no?, que ha lanzado el eslogan que ha lanzado Evo Morales en el ámbito internacional, pero ya va a decir que el CELAM va a hablar. A lo mejor va a hablar de eso, pero no le corresponde a él hablar. Yo soy católico, pero también creo en la separación entre Iglesia y Estado. Es decir, en la distinción, son 2 cosas distintas, no separadas, como decía antes, pero son distintas. Y después dice que en esa sesión también se pueda debatir la lucha contra la violencia hacia la mujer y temas indígenas. Tengo la impresión que esto es lo que le ha dicho al Papa. Como siempre, si ustedes lo han notado, cada vez que hay un encuentro de nuestro presidente, con otro país, la versión que se escucha de esa reunión no es una versión conjunta, un documento, sino hemos hablado de esto, nos han dicho esto, le hemos dicho esto, excepto que con Putin, porque han grabado y ahí realmente se le cayó la vestimenta al rey, ¿no? Se volvió el rey desnudo. El tema es que cuando se hacen estas declaraciones, también por un tema de cortesía, de diplomacia, tiene que ser una declaración conjunta. No, hemos hablado, ¿no?, de que la Conferencia Episcopal se está oponiendo a todo lo que hace. No, uno podría inventarse cosas como esta. No está bien. Y además, dejen que la Iglesia haga su propia agenda y uno que haga su propia agenda. Lo que hay que hacer, aprovechar esta oportunidad del cardenal Toribio para un acercamiento. Yo creo que hay que romper algunas barreras ideológicas y prejuicios que hay entre la Iglesia y el gobierno en Bolivia, y todos vamos a ganar de esta buena relación. Parece que eso va a depender de quién le habla más cerquita al cardenal, quién le habla más al oído, el gobierno o la Conferencia Episcopal. Eso estamos por verlo a partir de ahora, y vamos a saber cómo va a ir opinando el cardenal a partir de ahora. Yo quiero agradecerles, amigos del Pentágono, por habernos seguido esta noche, agradecer muy especialmente a Monseñor Pessoa por habernos visitado aquí en el set, Marcelo, Verónica, también Francesco, un saludo para Mario. El otro domingo, si Dios mediante, voy a estar también en este programa dirigiendo, conduciendo el programa, porque Mario continúa de viaje. Un abrazo para todos, buenas noches.